Hola a todos, espero que estén muy bien. Nosotros, alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, en este video abordaremos el tema de simulación en la medicina, correspondiente a la materia Manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, impartida por la profesora Isis Suheil Basilio Barrera. Los integrantes que conforman nuestro equipo son Jordan Ariel Lejovec Barragán, Edgar Michael Oliveros Moctezuma, Yasmín Lucero Sánchez Villalba, José Ángel Morales Modesto, Oliver Cortés Zacapala y el dirigente del equipo, su servidor Javier Lobato Arroyo. El tema de simulación en la medicina es de gran relevancia para dicho campo, ya que se involucran herramientas que nos permiten facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje dedicados a la realización correcta de técnicas y procedimientos. Primero comencemos con el significado de simulación. El término simulación es utilizado para indicar la imitación realizada con la finalidad de representar la realización de una actividad. En el ámbito de las ciencias, se refiere a las técnicas realizadas en investigación con modelos de simulación o equipos que recrean ciertas acciones o escenarios. Consiste en un sistema de enseñanza y aprendizaje para el perfeccionamiento de las investigaciones científicas. En general, pretende tratar algo real cuando realmente trabaja con una imitación. A raíz de todo esto, ahora cuestionémonos, ¿qué es la simulación médica? Es una herramienta de enseñanza-aprendizaje en la medicina, la cual trata de replicar situaciones cercanas a la realidad, ya sea con simuladores o con pacientes estandarizados. La simulación en el área de la salud consiste en situar a un estudiante en un contexto que imite algún aspecto de la realidad y en establecer, en ese ambiente, situaciones o problemas similares a los que deberá enfrentar con individuos sanos o enfermos, de forma independiente, durante las diferentes prácticas clínicas. Favorece la adquisición de ciertas habilidades técnicas y competencias necesarias para el cuidado de la salud. Pueden ser además de diferentes tipos, en función de sus características. Historia de la simulación médica. Etapas de desarrollo de la simulación médica. Son tres: los precursores, los pioneros y la consolidación. En los precursores son marcadas por los simuladores de vuelo, aunque entra el ámbito militar y la medicina. En los pioneros, Laerdal, Abramson, Gravenstein y Gaba desarrollaron simuladores complejos. En la consolidación, la aceptación creciente de la simulación como un complemento y sustituto ventajoso de formación clínica. Hay que recordar que la simulación en medicina, como se conoce actualmente, tiene sus orígenes en la aviación. En el siglo III a.C., en la India, el médico Sudruta usaba una muñeca de lino de tamaño natural para hacer vendajes. En el siglo XVIII, París, Gregory, padre e hijo, desarrollaron un maniquí obstétrico hecho de una pelvis humana y de un niño muerto. En la Edad Media, se documenta el uso de animales en el entrenamiento de las habilidades quirúrgicas. En el siglo XX, Asmund Laerdal, quien junto con un grupo de médicos, anestesiólogos y una fábrica de juguetes, desarrolló un modelo de reanimación cardiopulmonar. En 1967, la creación del simulador Sim-On, desarrollado por Abramson y Denson en la Universidad de Harvard. En 1968, Michael Gordon de la Universidad de Miami presentó a Harvey el simulador de paciente de cardiología. En 1972, en el caso de la oftalmología, se utilizaban ojos esquemáticos para aprender a explorar el fondo de ojo. En 1980, la simulación de anestesiología comenzó a cobrar protagonismo. David Gaba y sus colegas de la Stanford University desarrollaron el Comprehensive Anesthesia Simulation Environment, en sus siglas CASE.
En 1980, NeuroTouch, un simulador virtual desarrollado por neurocirujanos canadienses que trabajan en el National Research Council of Canada. En 1990, después de varios intentos más, se inventó el RoboSyn y luego el Neurobot, que se usa durante la cirugía en vivo. En 1999, en Estados Unidos, se publicó el reporte To Err is Human: Building a Safer Health System. En el 2005, el NeuroSyn, creado en Alemania, es un simulador virtual que permite intervenciones quirúrgicas abiertas del cerebro humano. No hay que olvidar que en 2003 se creó el Centro de Desarrollo de Destrezas Médicas, CEDDEM, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Dando continuidad con la exposición de la simulación médica. A continuación, hablaré acerca de las características de la simulación. La simulación es una herramienta de la enseñanza en la medicina que permite a los médicos en formación enfrentar situaciones clínicas muy cercanas a la realidad. Técnica empleada de manera formal en la educación médica desde hace más de 40 años. Su utilización ha permitido un mejor adiestramiento de estudiantes. Mediante la simulación se ha podido realizar una enseñanza más objetiva en el área de salud. La simulación está unida al razonamiento crítico y a la enseñanza basada en la resolución de problemas. Técnica por medio de la cual se puede manipular y controlar virtualmente una realidad. Su éxito depende de tres características muy importantes: alta fidelidad física, alta fidelidad conceptual y alta fidelidad emocional o vivencial. En la alta fidelidad física consiste en la cual se logre desarrollar habilidades manuales de alta fidelidad conceptual, en la cual se desarrolla el razonamiento clínico y habilidades para solucionar problemas. En la alta fidelidad emocional o vivencial, en la cual se favorece la retención de información mediante el manejo de procesos complejos que involucra conocimiento o emociones. Una simulación exitosa no está basada en el realismo de la simulación, sino en el compromiso de los participantes o de los estudiantes en sus roles, una conexión adecuada entre los involucrados con el fin de que el alumno logre ligar de forma activa las experiencias sociales, psicológicas y clínicas previamente vividas. Tipos de simulación y sus características. Hoy en día tenemos a nuestro alcance una infinidad de simuladores médicos, que van desde los más básicos como una esponja o tela para practicar sutura, hasta equipos de alta complejidad como simuladores de pacientes de alta fidelidad o simuladores virtuales con retroalimentación mecánica para cirugía de mínima invasión. Los simuladores pueden clasificarse de la siguiente manera: según la competencia a desarrollar, según su nivel de fidelidad o complejidad y según su naturaleza. Si los clasificamos según su competencia a desarrollar, podemos decir que los simuladores se dividen en tres clases: auxiliares en el desarrollo de competencias técnicas o psicomotoras, auxiliares en el desarrollo de competencias no técnicas o cognitivas y auxiliares en el desarrollo de competencias mixtas. Para simuladores auxiliares en el desarrollo de competencias técnicas o psicomotoras,
Podemos considerar simuladores como brazos para practicar canalizaciones, esponjas o telas para practicar suturas y hasta entrenadores para desarrollar habilidades para procedimientos laparoscópicos. Para los auxiliares, en el desarrollo de competencias no técnicas o cognitivas podemos considerar el uso del paciente estandarizado, donde un actor hace las veces de un paciente y donde el objetivo es desarrollar la habilidad de interactuar con un paciente. También podemos considerar la interacción con una computadora, donde al participante se le presenta un caso clínico y él lo desarrolla según considera más adecuado. Y por último, para los auxiliares en el desarrollo de competencias mixtas podemos utilizar simuladores de alta fidelidad que nos permiten desarrollar escenarios en donde haya más de un participante y que requiera llevar a cabo un procedimiento en un paciente. De esta manera se puede practicar y evaluar competencias técnicas y no técnicas en el mismo escenario. Si clasificamos las simulaciones según su nivel de fidelidad o complejidad, podemos dividirlos en 3 clases: simuladores de baja fidelidad, simuladores de mediana fidelidad y simuladores de alta fidelidad. Los simuladores de baja fidelidad se emplean para una o dos tareas distintas. Suelen utilizarse para desarrollar competencias que requieren de constante práctica y en su mayoría el mantenimiento y consumibles no aplica una gran inversión. Por ejemplo, torsos para practicar RCP o brazos para canalizar. Los simuladores de mediana fidelidad son aquellos en los que se pueden practicar competencias complejas como ejercicios de cirugía laparoscópica. También podemos considerar simuladores de pacientes que pueden replicar algunas características como respiración y ritmo cardíaco y que se pueden controlar desde una computadora. Aquí también podemos mencionar al paciente estandarizado. Por último, en esta clasificación se encuentran los simuladores de alta fidelidad. Estos son los simuladores que más llaman la atención, los que más características tienen y por lo tanto suelen ser más costosos que el resto de los simuladores. Estos equipos pueden ser un simulador de paciente de alta fidelidad que puede tener características como pupilas reactivas, patrones ventilatorios, ritmos cardíacos, etc. y a los cuales se les puede practicar una gran cantidad de procedimientos como fibrilación, intubación, canalización y demás. También pueden ser simuladores virtuales de cirugía de mínima invasión, como retroalimentación mecánica, que producen órganos internos virtuales para distintos procedimientos quirúrgicos. Por último está la clasificación por naturaleza, que se refiere a la forma en la que nos presenta la información. Se divide en simuladores virtuales, simuladores físicos, simuladores estandarizados, simuladores híbridos y simulador humano. Los simuladores virtuales pueden ser desde un examen en una computadora hasta un simulador virtual para cirugía, es decir, todo aquel simulador que presenta la información principalmente en una pantalla. Los simuladores físicos representan todo aquel modelo que puede o no ser anatómicamente correcto, pero que de igual manera nos permite practicar competencias técnicas y no técnicas, ya sea una pelvis para exploración ginecológica, un simulador de pacientes lactantes de alta fidelidad o hasta un conjunto de mangueras para practicar cortes y anastomosis. Los simuladores estandarizados básicamente son actores que simulan a un paciente y ayudan al estudiante de medicina en el desarrollo de la relación médico-paciente. Los simuladores híbridos reúnen las características del simulador humano y el paciente estandarizado. Y por último, los simuladores humanos son maniquíes que poseen similitudes anatómicas con el humano y son los que mejor pueden representar las características humanas para entrenamiento médico. Bueno, ya que conocemos un poco más sobre simuladores y sus clasificaciones, vamos a hablar sobre los distintos niveles de simulación. La forma de simulación más básica y en la que en algún momento todos hemos participado es la simulación escrita, o sea, un examen. La usaremos para evaluar conocimientos relacionados a un tema específico
y esta forma de simulación es de nivel 0. El nivel de simulación 1 lo asignamos a la simulación con paciente parcial o donde utilicemos simuladores de baja fidelidad, donde el objetivo principal es desarrollar habilidades psicomotoras, por ejemplo, práctica de accesos venosos en un brazo artificial. El nivel de simulación 2, simulación en computadora, es similar al nivel 0, con la diferencia de que en este nivel la experiencia es interactiva, permitiendo al participante avanzar en la actividad dependiendo de las decisiones que tomen. En el nivel de simulación 3 es el paciente estandarizado, que básicamente es un actor que simula tener una enfermedad y esto permite desarrollar la comunicación médico-paciente. En el nivel de simulación 4 se integran simuladores como modelos anatómicos e imágenes generadas por computadoras. Esto para lograr desarrollar habilidades técnicas y de orientación en tiempo y espacio. En este nivel se utilizan simuladores virtuales, comúnmente de cirugía de mínima invasión. Por último, el nivel de simulación 5 es la simulación del paciente complejo. Utiliza simuladores de pacientes de alta fidelidad, donde se establece un escenario que pretende aparentar un caso real, como un caso de terapia intensiva, choque pediátrico, etc. Este nivel de simulación permite desarrollar tanto competencias técnicas como no técnicas. La simulación clínica en la educación y formación de profesionales de la salud ha evolucionado de forma importante, pero no ha alcanzado todavía una aceptación generalizada. Su implementación en programas de pregrado y postítulo ha impactado positivamente la educación en diferentes aspectos como la estandarización de la enseñanza, la incorporación de temas no considerados formalmente en los currículos, en la familiarización de los estudiantes con métodos de autoevaluación y autoaprendizaje, en la ética en temas de salud y en un aspecto difícil de tolerar en la docencia tradicional como es el usar el error como un medio de aprendizaje. Todas estas fuerzas impulsoras seguirán actuando, por lo que habrá instrumentos y escenarios de simulación cada vez más sofisticados y realistas. Igualmente, es esperable la ampliación de su uso en pregrado y posgrado para el desarrollo y mantención de competencias en forma sistemática y reproducible, particularmente en el entrenamiento de equipos y en eventos infrecuentes o catastróficos. Otras áreas de desarrollo esperable es el ensayo previo de procedimientos o cirugías complejas, el desarrollo de nuevas técnicas terapéuticas y diagnósticas y el diseño de nuevo instrumental y equipamiento. Por último, parece probable su mayor uso y desarrollo en la evaluación de individuos e instituciones con fines de certificación, recertificación y de acreditación. Para esto, el principal desafío es generar más y mejor investigación que permita validar la simulación en los ámbitos descritos y particularmente saltar desde el laboratorio a mejorar el cuidado de los pacientes. Cumplida la validación, el desafío siguiente será integrar y no superponer la simulación en los procesos de formación clínica a lo largo de toda la vida laboral de los individuos. Buenas tardes, compañeros, maestra y gente de interés que se encuentre viendo este video. Mi nombre es Lebec Barragán Jordan Ariel y les vengo a hablar sobre las ventajas y desventajas de la simulación médica. Bien, en este caso les voy a hablar sobre las que he considerado más importantes y empezaremos con las ventajas. Bien, la primera ventaja es que permite el entrenamiento sistemático y repetido de habilidades. Con esto queremos dar a entender que el estudiante encargado de realizar la simulación médica ya tendrá conocimientos previos sobre el tema, sobre las técnicas que tiene que emplear, sobre las herramientas que tiene que emplear y prácticamente un conocimiento teórico a fondo que es, como su nombre indica, un conocimiento sistemático, un proceso, ¿de acuerdo? Y al tener este conocimiento se puede llevar a cabo la repetición de habilidades. Es decir, que gracias a esto, si en la práctica por X o Y sale mal, o no porque salga mal el estudiante, sino porque el estudiante quiere mejorar todavía más lo que ya ha hecho, pues este estudiante puede asistir a realizar simulaciones médicas, ya sea la misma o diversas, las veces que sean necesarias. Y este punto está directamente enlazado con la ventaja número 2, que es que permite equivocarse y aprender del error. Bien, pues cuando llegamos a hacer la simulación médica, nosotros sabemos y tenemos la certeza, pues queramos o no,
de que el paciente no se verá afectado, ¿de acuerdo? No se verá afectado y eso nos permite equivocarnos de una manera un poco más clara y más libre, sin tener ese miedo de que el paciente pueda realmente morir. Que sí, en la simulación realmente va a morir, pero no estamos afectando a nadie real, a nadie que ha vivido una vida como tú o como yo. Y esto nos permite aprender del error que hemos llegado a cometer para no volverlo a cometer en la siguiente, no solo en la siguiente práctica, sino para no llevarlo a cometer cuando estemos realizando una cirugía de verdad. Cuando estamos realizando una cirugía de verdad no podemos cometer errores porque afectamos directamente al paciente. Y esto nos permite aprender de ese error por base de la experiencia. Al tener más experiencia, podemos saber en qué nos equivocamos para no volverlo a cometer. Y también tenemos que proporcionar un ambiente controlado y seguro. Pues bien, al momento de entrar a una simulación médica, pues esta simulación médica es prácticamente muy segura porque nadie va a estar afectado y ya vas a entrar con los conocimientos, las habilidades y toda la teoría que ya debes de saber al momento de entrar. Por lo que al saber todo eso, pues es prácticamente imposible que cometas errores. Y si cometes algún error, pues debería ser un error muy grotesco o un error con las herramientas principalmente, con que te hayas hecho daño con alguna herramienta. Sin embargo, esto es muy difícil o prácticamente imposible de que pase, porque tú ya llevas conocimiento, teoría, y al tener esa teoría ya sabes los daños, ya sabes lo que está mal y lo que no se debe hacer. Bien, pasando al punto número 4, tenemos aquí como ventajas que permiten el entrenamiento consistente y programado. Bien, nosotros debemos de saber que este simulador, una simulación médica, debe de programarse en base a las necesidades de cada quien. Sin embargo, pues podemos entrenar de una manera consistente. Con eso nos referimos que podemos entrenar de una manera seguida, las veces que sean necesarias, hacer un entrenamiento en base a nuestra teoría, nuestros conocimientos y programando al sujeto de prueba en la simulación médica. Pues bien, programando podemos referirnos a que la simulación médica va a tener una reacción en lo que estemos usando como maniquí o como sujeto de pruebas, en este caso, que puede variar dependiendo de la aplicación o del programa utilizado, ¿de acuerdo? Entonces, esto varía, se configura también teniendo como base la práctica que se quiera realizar. Si quiere hacer una simulación médica de una cirugía, digamos, cardiovascular, nerviosa, de las arterias, de las venas, a corazón abierto, pues todo esto se programa en el sujeto de pruebas para que tenga la reacción más cercana a una persona real. Por lo tanto, los errores que cometas en el sujeto de pruebas lo vas a cometer también en una persona real, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta simulación sirve mucho porque tú sabes cómo va a funcionar totalmente la persona, cómo reaccionará ante lo que tú hagas y realmente qué es lo bueno que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer de plano y finalmente adecuarnos en base a eso para llegar a tener un conjunto de conocimientos y experiencias que podamos aplicarlo a un paciente real, a un humano real. Y pues dicho entrenamiento puede adecuarse individualmente para cada alumno, como dice en la ventaja número 5. Lo quiere decir que dependiendo de la especialidad o de lo que el alumno se encuentra atraído a estudiar algún tipo de rama de la medicina, pues se pueden aplicar la simulación médica para finalmente adecuarse a sus necesidades. Que por ejemplo quieres operar del corazón, pues perfecto, pues vamos a configurar de una manera en que la simulación médica esté totalmente centrada en las partes del corazón y te puedas llevar horas simulando y realizando tu práctica de buena manera, ya que no conlleva riesgos ni para el alumno ni para el paciente y puede servir para, en caso de tener carencias o incluso si el alumno no se siente preparado, porque puede pasar que el alumno no se sienta preparado, pues se puede volver a repetir las veces que sean necesarias hasta que el alumno considere que está listo. Sin embargo, no todo es bueno. También tenemos desventajas. Y es que la simulación imita, pero no reproduce exactamente la vida. Por más que la simulación, y hayamos dicho que como una ventaja es que realmente podemos configurar el sujeto de pruebas para que tenga reacciones verídicas, la realidad es que, pues, por más que se configure bien, no va a tener una reacción totalmente exacta a lo que le pasaría a un humano normal, a un paciente normal. ¿Por qué? Porque un paciente normal va a llegar en condiciones distintas, va a llegar de distintas formas, distintas maneras, en situaciones que tú no sabes, y pues no puedes reproducir eso, no puedes reproducir su sentido, no puedes reproducir a veces ni el estado en el que se encuentra su cuerpo, y eso es algo que no se puede imitar.
teniendo como base la ventaja anterior y relacionándola con este punto, es que pues esta simulación imita y realmente imita muy bien, pero no es suficiente para imitar completamente la vida y el cuerpo humano, por más que se diga que sí se puede, simplemente no es exacta. Y también tenemos como una desventaja es que la respuesta aprendida en una simulación aplicada a una situación real debe predecirse con cautela. Es decir, que la simulación llega a veces a provocar este sentido de confianza en un alumno que por ya saber hacerlo en la simulación, lo va a poder hacer de verdad en un paciente real. Sin embargo, la simulación a veces entra teniendo como base que es una simulación, pues, un maniquí, y esto no debe suceder así, porque los errores que cometamos aquí los podemos cometer en un paciente de verdad. Se debe entrar con la seriedad necesaria y se puede generar un error, una superioridad así de confianza excesiva que no debe suceder. Y pasando al punto número 3, los alumnos en situaciones de simulación pueden generar estrés e intimidación. Bien, pues a esto nos referimos que un alumno de medicina puede entrar en situaciones que se generen estrés e intimidación debido a la práctica. ¿Por qué nos referimos a esto? Bien, primero que nada, para entrar aquí se necesita saber de prácticamente toda la teoría, ¿de acuerdo? Y al momento de saber toda la teoría, pues vas a tener que estudiar mucho y eso tal vez le pueda generar estrés e intimidación. Pero lo más importante que genera estrés e intimidación es la forma en la que se comporta la simulación médica. ¿Por qué? Porque a veces la simulación médica puede ser muy choqueante o muy brusca al momento de realizarla por primera vez. Por lo tanto, este alumno no va a estar aclimatado totalmente y tiene que aclimatarse, acostumbrarse a practicar con la simulación. Y por eso puede llegar a estresarse o sentir intimidación, porque puede sentir que simplemente las cirugías no son para él, cuando simplemente puede que apenas recién esté iniciando y él ya piensa otras cosas que no son. Es por eso que es bien importante controlar el estrés e intimidación y sentirse siempre muy bien preparado cada vez que entres en una simulación médica. Y pues bien, también tenemos como últimas dos desventajas que si el modelo no representa lo suficientemente bien el sistema, pues las conclusiones de los resultados de las simulaciones no servirán. Con esto queremos dar a entender que el modelo, el sistema que replique la simulación médica, es decir, el sistema que replique los funcionamientos del cuerpo humano, pues si no consigue replicar de una manera exacta cómo funciona el cuerpo humano, el sistema de un paciente de verdad, pues no va a aprender prácticamente nada porque no va a poder replicar realmente cómo actúa el cuerpo humano frente a las situaciones presentadas, lo que va a terminar concluyendo en que pues todos los errores que cometió, las cosas que debió haber hecho pueden haber estado incorrectas. Y al haber estado incorrectas, pues el alumno no va a poder emplear esos conocimientos en la vida real con pacientes de verdad porque van a tener reacciones que no deben suceder al no ser exactas. Y otra desventaja es que el diseño de los programas de simulación son a menudo muy caros y consumen mucho tiempo en su desarrollo. Es por ello que se contradice con la ventaja de que se pueden usar las veces que sean necesarias. Sí, se pueden usar, obviamente, muchas veces para un alumno, pero normalmente se debe llevar un control sobre lo que las veces que se están usando estas simulaciones porque son muy caras, se gasta mucho dinero y consumen mucho tiempo en su desarrollo. Es decir, que todo esto se junta para dar base a que el dinero será mucho cada vez que se va a hacer una simulación. Por eso siempre se debe llevar un control y los conocimientos adecuados para llevar a cabo la simulación médica. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Edgar Misael Oliveros Moctezuma. Soy integrante del equipo número 6. Y con respecto al tema que se acaba de exponer, me corresponde dar la parte de las conclusiones. Para generar estas conclusiones, me he tenido que hacer las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que acabamos de ver? ¿Por qué se utilizan? ¿Se pueden utilizar en blanco? Y si estas servirán en el futuro. ¿Pero a qué cosa me refiero? Pues a los simuladores médicos. Es decir, ¿qué son los simuladores médicos? ¿Por qué se usan? Se pueden utilizar en blanco y con respecto a utilizarlos en blanco me refiero a si se puede o se debe hacer uso de simuladores médicos sin el conocimiento teórico previo. ¿Me servirán en un futuro? Esto con respecto a los simuladores médicos. De esta manera intentaré responder de la siguiente forma. ¿Qué son? Los simuladores médicos son herramientas educativas
con los cuales se favorece la adquisición de ciertas habilidades, técnicas y competencias necesarias para el cuidado de la salud. ¿Por qué se utilizan? En ideas generales, el porqué de la utilización de simuladores médicos es por el hecho de que de esa manera se logra prescindir de forma temporal de la utilización de un paciente. ¿Por qué? Porque al el alumno no estar todavía correctamente adiestrado, puede tener un mayor margen de error a la hora de realizar ciertas técnicas. De esta manera, se logra reducir el margen de error en un correcto uso. Aparte de esto, el simulador médico permite que el alumno genere confianza y genere práctica. ¿Por qué no se deben utilizar en blanco? O mejor dicho, ¿se pueden utilizar en blanco? La respuesta sería no. ¿Y el porqué de esto? Porque al el alumno utilizar simuladores médicos sin el conocimiento teórico previo necesario, no podría generar un desempeño correcto, no podría realizar un uso correcto del simulador. Además de esto, en un futuro podría cometer alguna iatrogenia con el paciente. Es decir, antes de que el estudiante ponga en práctica sus conocimientos, debe constatar teóricamente que ya está en óptimas condiciones para ir a la práctica. Aunque no sea con una persona viva, tiene que demostrar que tiene los conocimientos necesarios para que de esta manera él logre ponerlos en práctica en el simulador. ¿Y me servirán en el futuro? La respuesta es sí. ¿Por qué? Por el hecho de que, aún una vez terminados los estudios, la simulación médica ayuda a diferentes especialidades. Es decir, que en la constante capacitación del profesional de la salud, en más de una ocasión tendrá que estar en contacto con simuladores médicos. De esta manera podemos darnos cuenta que los simuladores médicos son algo no exclusivamente de estudiantes, sino también ya de profesionistas. ¿Por qué su uso? El motivo por el cual se utilizan tanto es por su utilidad. ¿A qué nos referimos con esto? A que mediante el uso de simuladores médicos, el individuo puede ensayar, puede planificar, puede resolver y puede aprender. ¿Y a qué nos referimos con esto? Muy bien. Respecto al ensayo, nos referimos a el individuo puede generar estrategias de entrenamiento para de esa manera lograr realizar técnicas quirúrgicas y o exploratorias. De tantas veces que las van ensayando, de tantas veces que las van resolviendo, de tantas veces que las van repitiendo, el individuo genera adiestramiento. El entrenamiento genera adiestramiento y este adiestramiento, una vez consolidado, podrá lograr llevarse a cabo de manera correcta en una persona viva. ¿Por qué la planificación? Porque a la hora de planificar se pueden prever contextos en cierto orden, es decir, toda la técnica puede llevar un orden lógico, de tal manera que el individuo genere mayor adiestramiento. ¿Por qué resolver? Porque los simuladores médicos nos permiten prever que no siempre estaremos en óptimas condiciones. De esta manera nos permite inclusive prever percances para de esta manera saber cómo resolver estos percances y una vez resueltos estos percances aprender de estas situaciones, que sería lo cual nos llevaría al último apartado, que es el aprender. Una vez que hayamos aprendido, podremos tomar mejores decisiones a la hora de enfrentarnos a situaciones de estrés. Esta fue una pequeña conclusión referente al qué son los simuladores médicos. Sin embargo, también tengo que hacer énfasis en esto. Esta es la parte escrita, es un poco más corrida y va así. Nos encontramos en un ambiente en constante innovación. El uso de los simuladores médicos permite una consolidación de los conocimientos del estudiante. Además de esto, proporciona adiestramiento al profesional de la salud sin poner en juego tantas vidas humanas.
Sin embargo, se debe estar consciente del hecho de que por más precisos que los simuladores puedan ser, estos simuladores no reproducen exactamente la vida. El uso de simuladores de la mano de un correcto conocimiento teórico y de un alto grado de responsabilidad permitirá que el alumno tenga un mejor adiestramiento y de esta manera ayudará a generar mejores profesionistas. Como nos hemos dado cuenta, el hecho de que contemos con el uso de simuladores médicos no deja de lado el hecho de que no todos los cuerpos son iguales, no todos los cuerpos son tal como los marca el libro. Y estos son hechos a los cuales el estudiante de medicina y el futuro profesional de la salud tendrá que enfrentarse. Es decir, sí, los simuladores médicos son de utilidad. Claro que sí, nos permitirán entender mejor procedimientos quirúrgicos, nos permitirán tener un mayor conocimiento del instrumental quirúrgico, nos permitirán generar una memoria muscular, nos permitirán tener mayor adiestramiento, pero siempre estando conscientes de que no todos los cuerpos sean iguales. ¿Y por qué tenemos que estar conscientes de esto? ¿Por qué tenemos que estar conscientes de que habrá imprevistos? Por el simple y el sencillo hecho de que uno de los pequeños problemas que puede llevar el uso de simuladores es hacer que el alumno se vuelva confiado a la hora de creer que lo que vemos en el simulador será 100% exacto a lo que veremos en la vida real. Es decir, los simuladores médicos son correctas herramientas de estudio siempre y cuando el estudiante de medicina haga uso correcto de ellos, le dé la importancia correcta a ellos, pero nunca demerite el conocimiento teórico y siempre esté atento a los cambios que se puedan presentar. Concluyendo con nuestra presentación, tenemos aquí los links de donde sacamos y extrajimos toda la información importante. En caso de que les haya interesado muchísimo el tema, pueden ir a cada uno de estos links que los llevarán a artículos que contienen información mucho más longeva, explicada y detallada sobre lo que acabamos de ver sobre la simulación médica, ¿de acuerdo? Entonces pueden ir a cada uno si de verdad les interesó y se quedaron hasta el final, y por supuesto pueden observar cada uno de estos artículos con más detenimiento. Es un tema muy bonito. Bueno, por nuestra parte eso ha sido todo. Muchas gracias por prestar atención y quedarte hasta el final. Denle like, suscríbanse y guárdanos en nuestra lista de reproducción en caso de que quieras vernos al estar comiendo o haciendo otra actividad importante. Nos estamos viendo pronto y hasta luego. Muchísimas gracias.